Vamos al capítulo 4 de la epístola a los Gálatas para seguir nuestro estudio de este libro. Vamos a los versículos del 12 y hasta el 16. Gálatas 4, versículos 12 y 16. Vamos a leerlos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu palabra y por la verdad que tenemos, por esa verdad del Evangelio que tiene el poder de salvarnos, tiene el poder de salvar a los pecadores, tiene el poder de hacernos ver la grandeza de Cristo, la majestad de Dios, de hacernos conocer. Y te damos gracias porque la tenemos, porque tenemos también el Espíritu que nos ayuda a entender todo lo que nos es revelado a través de esta palabra. Te damos gracias, Señor. Ponemos esta palabra en tu boca para que tú hables y para que a través de ella obres entre nosotros. Sabemos que estás aquí, que te mueves por tu libre voluntad y a tu poder, pero que esta palabra tenga el efecto en nosotros que tú quieres, que tenga ese fruto por el que tú la mandas, que es nuestra edificación, nuestra santificación, nuestra salvación, Padre. Nos ponemos todo en tu mano y pedimos que sea para tu gloria, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes abrir, Jesús, para que se renueve el aire, Señor. Los creyentes de las iglesias de Galacia venían de una religión pagana y recibieron el Evangelio de parte del apóstol Pablo y dejaron esa religión de ídolos. Pablo se fue a continuar su obra misionera y al poco tiempo llegaron algunos maestros de la religión judía. Ellos decían que eran cristianos y les enseñaban a los Gálatas que para ser verdaderos cristianos y para poder salvarse, además de su fe en Cristo, era necesario que cumplieran todos los mandatos y todos los ritos de la ley de Moisés. Los Gálatas estaban dejándose engañar y estaban siguiendo estas enseñanzas. Pablo les escribe esta carta para llamarlos a desechar este error y para volver a la verdad. Con las Escrituras y la propia experiencia de los Gálatas, cuando ellos escucharon la palabra, lo que pasó con ellos, defiende la justificación solo por la fe, sin las obras de la ley.
les explica para qué sirve la ley. Les dice que la ley sirve para mostrar al hombre su pecado. Y el hombre, al ver la imposibilidad de cumplir con esta ley, la ley los lleva a Cristo para ser justificados solo por la fe. Una vez bajo la fe, un creyente ya no está bajo el rigor de la ley. Ya se cumplió el propósito de la ley, por lo que es liberado y además es hecho un hijo de Dios por adopción, pasando a ser heredero de Dios. Todo por medio de Cristo. Después de haberles explicado esto, les hace una reprensión al decirles que antes de conocer a Dios, ellos los Gálatas servían a los ídolos, y ahora que lo conocen, le dice más bien que Dios los conoce a ustedes. ¿Cómo es posible que vuelvan a tomar los principios de reglas y ritos de las religiones para volverse a ser esclavos otra vez de estos rudimentos, como les llama Pablo? Ellos estaban guardando las fiestas en determinados días con todos sus ritos. Y Pablo les dice: tengo miedo por ustedes. Tal vez el trabajo que hice entre ustedes no vaya a servir para nada. Esto en los versículos anteriores, en el capítulo 4. Y aquí, en el versículo 12, con el que empezamos la lectura, les hace una súplica. Dice el versículo 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Al principio de esta carta que Pablo escribe a estas iglesias de Galacia, Pablo les cuenta de su pasado en la religión judía, de lo que Pablo era en la religión judía, de lo celoso que era para guardar la ley hasta en los más pequeños detalles, y les cuenta cómo ese celo que tenía por la ley lo llevó a perseguir a la iglesia. Pablo era un fariseo orgulloso que pensaba que se ganaba la aprobación de Dios con lo que hacía, y él creía que cumplía con todo. Él dice que de la ley era irreprensible, lo que quiere decir que pensaba que su conducta era perfecta. Al perseguir a la iglesia pensaba que le hacía un favor a Dios. En realidad se hacía más condenable. Era como los gentiles que creían en ídolos y hacían ritos y sacrificios para tenerlos contentos. Así Pablo pensaba que al perseguir a la iglesia él tenía contento a Dios. Él no tenía nada que ofrecer, no podía hacer nada que lo excusara por su pecado. La religión, en este caso la religión judía, era su cárcel hasta que Dios lo llamó por su gracia. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 1, versículos 13 a 15, en donde él les cuenta a los Gálatas lo que había pasado con él en la religión. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo había experimentado la esclavitud de la religión legalista, que basaba su justificación en cumplir las obras de la ley, hasta que fue librado de esa esclavitud al conocer a Jesucristo. A partir de ese momento ya no tenía que vivir con esas reglas, porque si no sirven para justificar, no sirven para nada. La razón por la que se guarda la ley era para poder presentarse como justos delante de Dios, pero el esfuerzo por cumplirla es inútil. Nadie puede guardar la ley en todo lo que dice, con tanto detalle, con tanta precisión como lo demanda. Así Pablo le pudo decir a Pedro, cuando él quiso obedecer a los que enseñaban que había que guardar la ley y las tradiciones judías para agradar a Dios. Vamos a ir también en el libro de Gálatas, capítulo 2, en los versículos primero 16, luego 19 a 20, donde él reprende a Pedro, que quiso seguir esa enseñanza que había llegado desde la ciudad de Jerusalén. Dice primero en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De los versículos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí en el versículo 12 que estamos estudiando, empieza a decir Pablo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Pablo cambia de tono. De la reprensión pasa a una exhortación amorosa. Les hace un ruego, les dice: os ruego, y los llama hermanos. Les pide que se hagan como Él se hizo, que desechen toda idea que los haga pensar que pueden presentarse como justos delante de Dios por cumplir con las obras de la ley. Eso es lo que Pablo aprendió del Evangelio, es lo que aprendió por la gracia de Dios. La única forma de agradar y glorificar a Dios es descartar nuestra propia justicia como un camino de salvación y confiar en la justicia y en la obra de Jesucristo. Un mensaje que trae el Evangelio es lo que ha estado defendiendo Pablo a través de toda esta carta. Es el único Evangelio, porque la verdad solo es una, y la única verdad
que existe es el Evangelio verdadero. El único camino verdadero es Jesucristo mismo. El camino que se preocupa por guardar la ley, por guardar ritos, por guardar reglas, no es el camino de Jesucristo. Pablo sigue el ejemplo de su Señor. Por eso puede pedirle a los Gálatas que sean como Él, que sigan su ejemplo. Vamos a la primera epístola de Corintios, capítulo 11, versículo 1. A ellos también les decía lo mismo, pero por una razón. No era que quisiera que lo imitaran a Él como persona, que lo imitaran a Él porque Él imitaba a Cristo. Dice 1 Corintios 11:1: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo ha sido consistente entre lo que dice y lo que hace. Y esto solo lo puede hacer porque está basado en la verdad. Por eso puede invitar a los Gálatas a imitarlo. Nuestro comportamiento puede ser un obstáculo para que otros se convenzan de la verdad de Cristo. Las personas deben poder ver dentro de nuestro interior y en nuestra vida la manera en que resolvemos los problemas, cómo tratamos con el desaliento, con todo lo que nos aflige, cómo nos comportamos en nuestras relaciones. Tienen que poder ver a Cristo para que tengan un testimonio de lo que hace el Evangelio en la vida de una persona. Eso es por lo que Pablo dice que lo imiten, porque en Él pueden ver a Cristo y Él imita a Cristo. Esa es una exhortación también para cada uno de nosotros, porque somos un testimonio en donde quiera que estemos, nosotros que decimos que somos cristianos. La exhortación que Pablo les hace es que regresen al inicio, cuando creyeron el Evangelio de la salvación con la única base en la obra redentora de Cristo. Él ya había estado en el régimen que busca la justicia por los méritos propios y había comprobado que lo único que había logrado era estar cada vez más atrapado en vivir para cumplir con las demandas de la ley. Por lo que ellos debían dejar las enseñanzas de los judaizantes. Como hijos de Pablo, debían parecerse a él. Pablo les acaba de decir que son hijos de Dios. Habían sido adoptados por Dios. En realidad deben parecerse a Dios. Y se parecen a Dios. Imitan a Pablo porque Pablo imita a Jesucristo y es como Él. Ellos debían hacerse como Él, regresar a la fe sencilla y confiar únicamente en la cruz de Cristo. Dice Pablo en el versículo que estamos estudiando: porque yo también me hice como vosotros. Aquí les da una razón muy fuerte
para que los Gálatas se hagan como Él. Él se hizo como ellos. Dejó el camino de la ley, por lo que para los judíos Él se convirtió en un gentil y se convirtió en un traidor. Pero Pablo dejó todo lo que pudiera separarlo de ellos, de los Gálatas, aunque eso significara que lo persiguieran y que lo tuvieran como enemigo. Dejó todo con tal de acercarse a ellos. Vamos a 1 de Corintios, ahora el capítulo 9, versículos 20 a 23. Este era el principio que seguía Pablo, no solo con los Gálatas, sino a todos los lugares donde él iba a llevar el Evangelio. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En esto podemos aprender la manera de llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Nuestro trabajo debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias, pero sin hacer ninguna concesión en cuanto a la verdad del Evangelio, porque cualquier modificación lo pervierte y hace que ya no sea el Evangelio. Pero el mensaje no está ligado a cada aspecto y a cada detalle de las costumbres y de la cultura. El que lo lleva puede ir y vivir entre la gente que está buscando alcanzar, que era lo que hacía Pablo, y seguir su cultura, sus costumbres, para conocerlos, para entenderlos y para amarlos verdaderamente. Así fue como lo hizo Pablo, que se acercó y entró en la vida de las personas que buscaba alcanzar. Pero más que lo que hizo Pablo, es lo que hizo Cristo durante su ministerio. Él no solo conocía a las personas de una manera íntima y personal, sino que vivía con ellos, comía con ellos, conocía sus costumbres y su cultura, se preocupó sinceramente por ellos y adaptó su vida, su forma de hablar, para que ellos lo pudieran entender. Pablo también lo hizo, pero sin cambiar nunca el Evangelio. Diremos que Cristo se juntó con los gentiles, con los publicanos y con los pecadores para salvarlos, pero Él nunca participó de su pecado. El camino contrario es el que siguen los maestros de la justicia por las obras. Es un camino rígido y está fascinado por los detalles. Estos maestros quieren que los demás piensen y actúen exactamente como ellos.
Ellos se consideran justos y puros y no se juntan con los que consideran pecadores. Al llevar el Evangelio a otros, no podemos tomar la actitud de exigirles que tomen exactamente nuestra manera de hacer las cosas. La palabra y el Espíritu los irán transformando. Si ellos siguen la palabra, si siguen la Biblia, al final todos los que siguen verdaderamente la palabra hacen las cosas muy parecidas, porque es lo que muestra la palabra, pero tienen que ser convencidos por el Espíritu y por la palabra, y esto lleva tiempo, a veces lleva mucho tiempo. Dice Pablo, sigue diciendo en el versículo 12: ningún agravio me habéis hecho. La reprensión que Pablo les hace es por el bien de ellos. Él no se ha sentido ofendido, no lo ha movido un resentimiento porque hayan seguido las enseñanzas de otros. Pablo ya les había dicho también al principio de la carta que si él mismo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les predicó al principio, estaría bajo la maldición de Dios. Él no se siente ofendido. Lo que le preocupa es el bienestar y la salvación de sus hermanos, y no su propia reputación o el respeto que deberían tenerle. A él no le importa lo que piensen de él. Entre hermanos no debe haber sospechas de mala intención. A nosotros esto nos enseña que no debemos ofendernos fácilmente. Muchas veces nos ofendemos por algo que se dice o por algo que se hace. Nos ofendemos porque pensamos que hay una intención en eso. Nos ofendemos por palabras que nosotros consideramos contra nosotros, y muchas veces es solo nuestra interpretación. Y aunque fuera algo real, debemos poner el perdón por delante y pasar por alto la ofensa si no es algo verdaderamente importante que puede afectar a los demás. Al sentirnos ofendidos, afectamos la unidad de la iglesia. Vamos a 2 Corintios 7:2. Esto no es algo extraño que no ocurra. Al contrario, ocurre, y ocurre muy frecuentemente. Aquí vamos a ver cómo les dice Pablo a los corintios que lo admitan. Ellos se sentían ofendidos porque Pablo también los había enfrentado con la verdad. Les dice aquí en 2 Corintios 7:2: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Lo único que traía Pablo era la verdad. En las relaciones humanas siempre hay malentendidos y puntos de fricción. Los hay en el matrimonio, donde solo hay dos personas y que siempre se supone que están de acuerdo en todo, y siempre hay fricciones y desacuerdos. Las hay en las familias, que son pocas personas. Las hay entre los amigos, por lo que no es extraño que las haya en la iglesia. Siempre habrá diferencias entre las personas, siempre habrá diferentes maneras de percibir, de entender las cosas.
Pablo ciertamente tenía motivos para sentirse ofendido. De una manera indirecta, los que él llama hermanos, los que considera hermanos, le están diciendo que creen todo lo que dicen sus enemigos. Sus enemigos dicen que Pablo solo le interesa el dinero, que él mismo predica la ley, que predica la circuncisión. Dicen que no es un verdadero apóstol y que a ellos no les enseñó toda la verdad, que su doctrina la aprendió de hombres y que no es digno de crédito. Ellos, al hacerles caso, le están diciendo que ellos creen todas estas acusaciones en contra de él. ¿Cómo puede Pablo decir que ningún agravio le han hecho? Pablo no se sintió ofendido, se sentía entristecido y preocupado porque sus hermanos estaban en peligro, pero él tomó una actitud, tomó la actitud que tenía Cristo, que teniendo en mente el bien de la humanidad, que teniendo en mente la salvación de los pecadores, lo que le hicieron a él, aquellos a los que quería salvar, no le importó y no respondió a sus provocaciones, a sus ofensas, ni a sus falsas acusaciones. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 13 y 14. Esto que hizo Cristo nos habla de una actitud y de lo que Él era y de lo que Él consideraba importante, donde tenía puestos sus ojos, su mira. Decían antes de ir que Él tenía la mirada fija para ir a Jerusalén, sabiendo a qué iba. Dicen estos versículos: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Si nosotros tuviéramos la actitud que tuvo Pablo, la actitud de que a él no le han hecho nada, la actitud de no sentirse ofendido ante cosas reales, la actitud de ponerlos a ellos en primer lugar, que el error les hace daño a ellos, que lo que le digan o lo que hagan de su persona no lo toma como una ofensa. Si tomamos esa actitud, cada uno de nosotros haría mucho para evitar conflictos dentro de la iglesia. Aprender esto es algo muy importante para ser un cristiano que ha crecido, un cristiano que ha madurado, un cristiano que puede tener relaciones verdaderas con sus hermanos. Vamos a Efesios, la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículos 1 a 4. Dicen estos versículos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si nos ofendemos fácilmente, no podemos tener una relación duradera ni verdadera con nadie. Siempre va a haber cosas que no nos gusten. Si no me gustó lo que hicieron, no me gustó lo que dijeron, me voy, me ofendí, me sentí mucho. Eso no es una actitud como la que dice aquí Pablo que debemos tener, soportando unos a otros. Sigue diciendo Pablo en los versículos 13 y 14: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo no estaba ofendido, al contrario, estaba agradecido por la manera como lo recibieron cuando llegó con ellos. Que él haya llegado ahí a esta región de Galacia se debió a una enfermedad física. Por eso Pablo se tuvo que detener ahí y predicarles el Evangelio. Los gálatas lo saben y se los recuerda. Cuando él llegó enfermo. Su aspecto no era agradable debido a esta enfermedad. Hubiera sido fácil que lo trataran con desprecio. En esa época había la creencia, tanto entre los judíos como entre los gentiles, que una enfermedad era un signo del desagrado de Dios por una persona. Pero a ellos, a los gálatas, esto no lo tomaron así y lo recibieron como a un enviado del cielo, como si fuera el mismo Jesucristo. El entusiasmo con el que recibieron a Pablo al principio nos dice que Dios se acerca a las personas por medio de la predicación. Por eso ellos lo vieron como a un ángel o como a un mensajero de Dios. No lo hubieran recibido así si no fuera porque todo creyente está unido a Cristo, por lo que Cristo va a donde va Él. Por lo que recibir a Pablo, en realidad estaban recibiendo a Cristo. Los apóstoles llevaban el Evangelio, el mensaje de Cristo, como sus representantes personales. Y Pablo era un apóstol verdadero, el que nos anuncia el Evangelio. Hace todo para que Dios sea lo más cercano que sea posible para nosotros. Eso es lo que debemos hacer al llevar el Evangelio a otros. Es lo que hacía Pablo con los gálatas, y por eso lo recibieron a pesar de su enfermedad. No se sabe cuál era esta enfermedad. Ha habido muchas teorías que si era algo que lo hacía verse repulsivo, que era una enfermedad en los ojos, o que si era epilepsia o malaria, pero en realidad no lo sabemos. También se ha dicho que era una debilidad física lo que tenía. Pablo habla de un aguijón
en la carne, que era doloroso, que Dios no le quitaba a pesar de sus oraciones. Pero este aguijón, esta espina que tenía clavada, era para bien, porque lo humillaba, pero también lo fortalecía y lo hacía depender únicamente de la gracia de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10, donde Pablo describe este aguijón o esta espina que traía clavada en su cuerpo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues Pablo no nos dice exactamente cuál es su enfermedad, pero lo que importa es que era algo que le causaba dolor y que le causaba sufrimiento. Él lo llama padecimientos. Y eso es lo que lo llevó a esta región y lo hizo permanecer por más tiempo de lo que él planeaba, por más tiempo de lo que él hubiera querido. Vamos a 2 de Timoteo 3:11, donde Pablo le escribe a Timoteo y le platica esto que lo hizo permanecer más tiempo en esas ciudades de Galacia. Segunda de Timoteo 3:11 dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Aquí tenemos la enseñanza de que Dios permite y usa las dificultades y el sufrimiento en la vida de sus hijos. Al final, todo lo que pasó puede verse que fue en realidad una bendición. Vamos a Romanos 8:28, versículo conocido, pero que es pertinente recordar en este momento, con esta lección que nos está dando aquí en Gálatas, de que todo este padecimiento, todo este dolor de Pablo, al final resultó en mucho bien. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una dolorosa enfermedad de Pablo hizo que tuviera que cambiar sus planes, y que por ese cambio de planes, debido a este padecimiento de Pablo, muchas personas en Galacia conocieran el Evangelio. Ahí Dios obró
con esas dificultades de Pablo, y obró Dios a través de su Espíritu para salvación de muchas personas. Dios usa nuestros padecimientos y las circunstancias alrededor de ellos para bien. A veces, como en el caso de Pablo, para que hubiera nuevos convertidos y para que se fundaran iglesias. Pero la mayoría de las veces los usa en nuestro carácter, en formar a Cristo en nosotros. Dios no bendice a los cristianos quitándoles el sufrimiento. Los bendice en medio del sufrimiento y por medio del sufrimiento. Cristo sufrió no para que nosotros no sufriéramos, sino para que en nuestro sufrimiento y por medio de nuestro sufrimiento fuéramos como Él. Vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El aspecto poco saludable de Pablo era un motivo para que lo despreciaran. Nosotros podemos despreciar a alguien solo por su aspecto. ¿A quienes estamos tentados a despreciar? ¿Qué puede hacer que no escuchemos el mensaje de Dios por fijarnos en algo del mensajero y no en el mensaje? Podemos cometer el error de juzgar a las personas por su aspecto, por su ropa, cómo se ven, o por un prejuicio que nos hayamos formado de él, como que él es un legalista, no es alguien que no sabe, o es un neófito, o cualquier otra cosa. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Dice el versículo 15 de nuestro pasaje: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Los Gálatas recibieron a Pablo con mucho afecto y con entusiasmo, a pesar de su enfermedad. Se alegraron de la llegada de un mensajero de parte de Dios con muy buenas noticias. En ese tiempo estaban gozosos y amaban a Pablo. Amar a otra persona de tal manera que nos sacrificaríamos por él no es una pena, no es algo malo, es una satisfacción. Cuando en verdad amamos a alguien, seremos capaces de hacer cosas que nos causaran sufrimiento y dolor. Lo entendemos mejor con la obra de Cristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, y cuando Él completó su obra, al ver el resultado de su sacrificio, quedó complacido. Vamos a Isaías
53, versículo 11. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ellos, los Gálatas, estaban dispuestos a sufrir por Pablo, a darle todo lo que tenían, pero ha habido un gran cambio. El afecto y la satisfacción que sentían por él ha desaparecido. En aquel tiempo, si hubiera sido posible, le hubieran entregado sus ojos. Uno de los miembros más apreciados, que más apreciamos de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ha causado este cambio tan grande? Él seguía predicando el mismo mensaje. Él seguía predicando la misma verdad del Evangelio. Decirles la misma verdad que les había dicho desde el principio hacía que ahora fuera su enemigo. No hay una explicación lógica. Dice el versículo 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Él les ha dicho que estaba maravillado que tan pronto se hubieran alejado de la verdad. Les dice en el capítulo 1, el versículo 6. Él les preguntó que quién los había fascinado para no obedecer la verdad. Les pregunta en Gálatas 3:1. Les ha dicho del temor que tenía de que el trabajo que había hecho entre ellos fuera inútil, que es el versículo 11. Ahora lo están viendo como si fuera su adversario. La pregunta que les hace es una pregunta para hacerlos pensar. Un amigo es el que nos dice la verdad, aunque sea dolorosa. Un amigo es el que nos dice que nos estamos equivocando, que nos estamos dañando y que vamos a ser afectados por lo que estamos haciendo. Pablo les ha dicho la verdad desde el principio. Les pregunta: ¿me he vuelto su enemigo por tratarlos con amor al decirles la verdad? ¿Ha sostenido la verdad de la justificación por la fe en contra de la falsedad de la justificación por las obras? Por decirles la verdad se volvió su enemigo. Por repetirles el Evangelio, la única verdad, se ha hecho su enemigo. ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Si somos amigos solamente de los que nos dicen lo que queremos oír, los que nos dicen cosas bonitas, los que nos gusta oír, los que nos halagan, y los que nos dicen que todo va a salir como nosotros queremos, en realidad estamos abrazando a nuestros enemigos. Muchos van a la iglesia para escuchar que todo va a salir bien,
que Dios los ama y lo único que quiere es hacerlos felices. Que no se preocupen por nada. Lo único que tienen que hacer es abrir la puerta de su corazón y repetir una oración. Eso los salva, eso resuelve sus vidas. Ellos aman a una persona que les dice eso, pero odiarán al que les dijera que su problema es el pecado, que son pecadores y que están completamente corrompidos, que no hay nada bueno en ellos, que son enemigos de Dios, que Dios los aborrece, porque no es un Dios que se complace en la maldad, que van a ser juzgados y que serán condenados, porque no hay nada que puedan hacer para ser justificados, que deben arrepentirse y deben dejar su vida de pecado y de amistad con las cosas del mundo, que su única esperanza es la misericordia de Dios, que deben creer en Jesucristo, el único camino de salvación, y que habrá pruebas y tribulaciones. Que les diga la verdad del Evangelio. En el mundo, la verdad produce odio, pero un verdadero amigo es el que dice la verdad a los que ama, aunque la verdad sea dolorosa. Un ejemplo lo tenemos con el profeta Natán, que demostró ser un verdadero amigo y un verdadero partidario del rey David, cuando le dijo: tú eres ese hombre, tú eres el que pecó matando a Urías y tomando a su mujer, por lo que serás castigado por Dios. Él estaba hablando al rey, al que tenía todo el poder. Había la posibilidad de que David reaccionara con enojo, pero Natán actuó como un verdadero amigo. No le importó su seguridad y le dijo al rey lo que necesitaba oír. David reconoció su pecado y se arrepintió. Necesitaba oír la verdad. Necesitaba que un amigo verdadero se lo dijera. Por otro lado, ¿de quién somos verdaderos amigos hasta el punto de decirles la verdad? No se trata de decir la verdad sin compasión. Hay quienes dicen la verdad para ofender y para molestar. No es lo mismo que decirlo, aunque sea difícil, no para lastimar, sino para ayudar. La verdad debe ir acompañada siempre de la misericordia. De otra manera, está siendo usada para dañar. Vamos a ver este principio escrito en los libros de los Proverbios. Vamos a Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo recibes la verdad? ¿Y cómo la dices? Vamos a hablar de eso. Señor, te damos
Nuevamente gracias por tu palabra, que es la verdad, que es la verdad que nos salvó, la verdad que nos transforma. Ayúdanos a decir esta verdad, a llevarla, a proclamarla, pero también a recibirla. Muchas veces necesitamos recibir esta verdad porque nos equivocamos, fallamos. Que tengamos un amigo a nuestro lado, un hermano que se acerque con la verdad y nos muestre para que volvamos de nuestro error. Gracias te damos, Dios, porque estamos en una iglesia con nuestros hermanos que son los que nos pueden ayudar, que nos pueden traer y decir la verdad, que la recibamos con ese espíritu de mansedumbre, que consideremos siempre que sí, que podemos equivocarnos, que somos humanos. Enséñanos a ser humildes y a recibir la verdad cuando la necesitemos y también a decirla cuando sea necesario, Padre, no para ofender, no para lastimar, sino para edificar a tu iglesia. Es una obra de nosotros en tu Espíritu. Hazla real cada día entre nosotros, Padre. Que eso hable de tu presencia entre nosotros. Y que sea la obra con la que nos transformas, con la que nos llevas a buscarte y a arrepentirnos, Padre. Que sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.